Buenos días, siendo jueves 14 de noviembre y siendo las 4:04 de la tarde, damos comienzo a esta sesión. Agradezco a la audiencia por estar conectados en este ciclo de conferencias, un jueves más, el futuro de la Ley 1581 del 2012, reforma o derogación. Para mí es un placer contar con una asistente, una conferencista que no solamente para mí es eh, de gran alegría presentar, sino que es una persona muy conocedora en estos ámbitos. Y vamos a hablar hoy con Nicole O'Neill, que es una abogada del Máster de Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja, especializada en la implementación de la normativa de protección de datos para empresas, no solamente del RGPD, de empresas usualmente que prestan servicios en Europa, sino también en toda América Latina. En los últimos 2 años ha asesorado al Congreso de la República en la elaboración del proyecto de ley que en este momento cursa en el Congreso de la República. En el día de hoy, Nicole nos va a hablar sobre la modificación del régimen sancionatorio en el nuevo proyecto de ley que conoce a la perfección, porque sé que alguno de los artículos que va a exponer hoy ya ha sido directamente prácticamente la persona que ha redactado parte de ellos, obviamente con la ayuda de la UTL. Y el impacto de que este proyecto de ley va a tener en el sector público y medidas vinculantes. Al fin de la sesión podremos responder las preguntas. Por otro lado, si alguien no ha asistido a los otros eventos, pueden entrar en nuestro canal de YouTube y pueden revisar todos los eventos que hasta el día de hoy se han realizado. El de Nichols estará también publicado en el día de mañana aproximadamente y daremos difusión el próximo jueves. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a mi compañera Nichols para que nos cuente más sobre esta, este proyecto de ley. Buenos días, muchas gracias Sara por esa introducción. La verdad para mí es un honor estar compartiendo o haciendo parte de estos espacios que nos ayudan a enriquecer la discusión sobre si el futuro de la ley 1581 debería ser la reforma o la derogación. Em, el día de hoy quisimos enfocarnos en un tema que yo sé que es de gran preocupación porque el panorama actual no es muy positivo y es con respecto a la modificación del régimen sancionatorio y también la inclusión de medidas un poco más vinculantes para el sector público, ¿no? Entonces, tenemos que, nosotros sabemos que la protección de datos personales no solo puede depender de principios bien formulados en las legislaciones, donde estén contemplados la regulación de este derecho, sino que también debe contar con un régimen sancionatorio sólido y una institucionalidad que no solamente supervise o garantice el derecho del habeas data, sino que también se permita vigilar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones. En todo tipo de tratados, de documentos, el convenio 108, los estándares de la red iberoamericana de protección de datos, se establecen que debe haber mecanismos que no solamente recaigan en un ámbito judicial, como pasó anteriormente a Chile, la legislación anterior, que no incluyeron una autoridad de control y solamente se podía solicitar la protección de la habeas data por vía judicial, sino que también debe haber una administración autónoma y capaz de establecer y hacer cumplir las normas de protección de datos. Porque sin estos instrumentos, como advierten muchos expertos, los derechos serían simples enunciados sin una vocación de coerción. Entonces, esta es la importancia de los regímenes sancionatorios, sobre todo en la materia que hoy nos interesa, que es protección de datos personales. Entonces, pasemos a revisar, bueno, esta sería un poco la estructura que les propongo.
primero revisar cuáles son estas debilidades que tiene el régimen sancionatorio actual de la Ley 1581, qué elementos nuevos se van a encontrar presentes en este nuevo régimen sancionatorio, cómo vamos a asegurar el cumplimiento por parte del sector público y si podría un sujeto obligado ser sancionado y luego tener que pagar una indemnización. Y al final, unas pequeñas reflexiones sobre el asunto, ¿no? Entonces, comencemos sobre cuál es el panorama actual, cuáles son estas debilidades del régimen sancionatorio bajo el amparo de la Ley 1581. Hay dos grandes debilidades que se me vienen a la cabeza cada vez que yo pienso en el régimen sancionatorio de la Ley 1581 y es que primeramente las sanciones no son lo suficientemente disuasorias para las grandes empresas. Eso en primer lugar. Y luego tenemos que nuestro querido sector público no tiene unas consecuencias reales cuando están haciendo un indebido tratamiento de los datos de los ciudadanos colombianos. Entonces, en primer lugar, tenemos que quizás las sanciones no convencen a ciertos sectores para cumplir las normas de protección de datos. Y voy a poner de ejemplo, como lo ven en pantalla, reincidentes de conocido trayecto en Colombia, que son las telco, ¿no? Entonces, quise poner las telcos más grandes que tenemos, que son Tigo, Claro y Movistar. Cada año repiten, incluso en un mismo año pueden tener varias resoluciones por infracciones al régimen de protección de datos y recurren en las mismas infracciones. Tenemos una tendencia en que la Superintendencia de Industria y Comercio ha perdido el miedo de incrementar la cuantía de la sanción. Ya estamos viendo sanciones de 1.000 algo de millones, o sea que superan los 1.000 millones. Y sin embargo, esto no ha detenido a las empresas de seguir haciendo su actividad económica en detrimento de los derechos de los titulares de datos personales en Colombia. Cualquiera de estas cuantías a una pequeña o una mediana empresa le causaría estupor porque realmente podría representar la ruina de cualquier empresa pequeña y mediana, pero estas grandes empresas realmente han hecho tan redituable el negocio de generar ingresos en tratando indebidamente los datos de los ciudadanos colombianos, que simplemente es más fácil destinar un rubro al pago de sanciones que adaptar sus procesos al debido tratamiento de datos personales. Entonces estamos notando una debilidad en el régimen sancionatorio para convencer a los infractores de que no vuelvan a reincidir en estas conductas. Uno podría, yo creo que pronto se podría incluso ver históricamente que se llegue al tope de los 2.000 salarios mínimos, pero aún así yo creería que es insuficiente para lograr cumplimiento o un compromiso por parte de estos grandes grupos económicos. Desafortunadamente, a veces también los titulares no tenemos muchas opciones en el mercado porque los servicios se encuentran muy concentrados en las mismas compañías y como lo dije inicialmente, estos emporios económicos les es más redituable tratar indebidamente los datos personales y simplemente destinar un rubro para las sanciones. En este sentido, uno podría un poco entender las instrucciones que emitió la Superintendencia de Industria y Comercio este año a través de la circular externa número 3 del 2024, en la que declaró a los administradores societarios corresponsables del tratamiento porque muchas de las decisiones en torno al tratamiento de los datos personales son refrendadas por las altas esferas corporativas de estas organizaciones. Pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso. Creo que es una interpretación que incrementa las obligaciones que trae la ley 1581 y genera inseguridad jurídica. Yo creo que no es lo que estamos buscando. Eh, Utilizar las circulares para tratar de subsanar aquellos vacíos legales que enfrenta la ley 1581 por el paso del tiempo y por lo anacrónica que se ha vuelto. Em, lo que implica o lo que resulta es en la imposición de obligaciones que no trae la misma ley, ¿no?
es una ampliación de la interpretación que todavía a veces no se entiende. Em, y yo por lo menos, pues puedo decir que la mejor opción sería optar por una actualización del régimen sancionatorio, un régimen sancionatorio que incluya mecanismos de aprehensión que sean un poco más disuasorios para que los sujetos obligados puedan garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales y por lo menos sí les genere un poquillo más de estupor el adoptar estas prácticas empresariales en detrimento de los derechos fundamentales de los titulares. En segundo lugar, tenemos el sector público. El sector público es otra gran debilidad que tenemos actualmente en el régimen sancionatorio. Desafortunadamente, no se ha logrado comprometer demasiado el sector público, incluso cuando hay políticas que emanan, por ejemplo, del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones con respecto a la creación de programas de seguridad de la información, que por supuesto una de sus columnas vertebrales es la privacidad de los datos personales. Si bien hay un esfuerzo de creación de políticas públicas, que yo diría que es muy bueno, tiene herramientas, ofrece herramientas muy buenas al sector público, tenemos como resultado aún que más de la mitad de las entidades que pertenecen al sector público no tienen un sistema de protección de datos personales. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues con los datos que se presentan en el Registro Nacional de Bases de Datos, tomando aquí las cifras que presentó Jorge Amariz la semana pasada en su conferencia. Tenemos que en Colombia hay 3.747 entidades públicas, pero solamente 1.843 entidades están registradas en el Registro Nacional de Bases de Datos. Y no necesariamente que estén registrados en el Registro Nacional de Base de Datos es un indicativo de que están cumpliendo a cabalidad con la normativa de protección de datos, ¿no? Tenemos un ejemplo muy reciente que se dio el año pasado con el incidente de seguridad que sufrió IFX Networks, que es un proveedor de infraestructura tecnológica del Estado colombiano y que a raíz del ataque que sufrió este proveedor quedaron inaccesibles los datos en custodia de la rama judicial y otras entidades públicas, incluyendo también se vio afectada la misma Superintendencia de Industria y Comercio. Y bueno, ¿qué obtuvimos como resultado de este ataque? Pues simplemente una emisión de recomendaciones por parte de la Delegatura de Protección de Datos hacia la rama judicial, que está muy bien, pero no existe en curso ningún tipo de medida sancionatoria por el hecho. O sea, no se ha hecho una investigación, no se ha visto si hay un responsable directo sobre cómo se estaban manejando los datos, si por qué eh, la rama judicial no tenía un plan de continuidad de negocio, porque no eran resilientes sus sistemas de información. No hay nada de eso, no tenemos nada de esto hasta el momento. Entonces, recordemos que la ley 1581 en su artículo 23 estableció que cuando el infractor sea una autoridad pública, esta actuación se debería remitir a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las respectivas investigaciones. Y bueno, hay que entender que a nivel internacional este tema se ha tratado desde la perspectiva de la creación de una autoridad completamente independiente y autónoma que no dependa de ninguna rama del poder público. Ese no es el caso de Colombia. Y claro, ¿qué pasa? Que estas autoridades a nivel internacional tienen el poder coercitivo suficiente para lograr la protección de los datos personales sin injerencias de otras autoridades o personas que puedan limitar su correcta funcionalidad. Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad de carácter independiente y autónomo, es un organismo técnico con autonomía administrativa, sí depende de la Presidencia de la República, depende de la rama ejecutiva. Y esto al mismo tiempo limita su capacidad de llegar a otras entidades del sector público, es decir, la superintendencia no tiene la facultad de sancionar otras entidades que estén ni en la misma rama del poder público, o sea, ni en la rama ejecutiva, ni en la rama judicial, ni en la rama legislativa. Entonces, lo que hemos visto activamente que hace la superintendencia es emitir órdenes administrativas o
redactar algunas recomendaciones para el sector público, pero hasta aquí llegaría el alcance de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se supone que nuestro héroe tenía que hacer la Procuraduría General de la Nación, pero la Procuraduría General de la Nación, todos estos años que la ley 1581 ha estado vigente, se ha hecho de la vista gorda. Y bueno, recientemente sacó una resolución que derogó otra resolución que ellos mismos habían expedido que delegaban estas funciones de protección de datos a una Procuraduría delegada dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación y finalmente estas funciones quedaron en el aire y se lavaron las manos diciendo que esto quedó completamente en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual es muy lamentable porque deja desamparados a los ciudadanos frente a los incumplimientos que pueda cometer el sector público, ¿no? No quiere decir con esto que la superintendencia, como lo dije, no se activa llamando la atención del sector público, pero es limitada la competencia que ella tiene frente a lo que puede hacer en cuanto a sanciones frente a las infracciones que son cometidas por entidades públicas, ¿no? Voy a dejarlo hasta aquí. Este tema lo voy a retomar luego cuando hablemos un poco de cuáles son estas medidas que introduce el proyecto de ley para exigir un poco más de cumplimiento por parte del sector público, ¿no? Entonces pasemos un poco a hablar qué elementos nuevos vamos a encontrar en el régimen sancionatorio del proyecto de ley. Quiero comenzar diciendo que el régimen sancionatorio va a tener el mismo enfoque de deberes que trae la ley 1581, es decir, las infracciones se van a basar con base en los deberes que tienen los sujetos obligados. Entonces, el responsable de tratamiento tiene una lista de deberes, el encargado del tratamiento tiene una lista de deberes y también estos nuevos sujetos, como lo son las entidades certificadoras y las entidades supervisoras de códigos de conductas, tienen sus propios deberes en torno a las funciones que ellas deben cumplir, ¿no? También decir que, digamos que en este proyecto de ley se trata de subsanar la diferenciación de la figura del responsable y encargado del tratamiento, así que no se incurre de pronto en la tautología en la que cae la ley 1581 al repetir mucho los deberes que tiene el responsable y el encargado y los hace figuras muy símiles. No lo son, realmente en la práctica no son para nada símiles. Y por eso los deberes tienen que ser muy en torno a la naturaleza de cada figura. Es algo que se trata de respetar en el nuevo proyecto de ley y que puedan leerlo en la lista de deberes tanto de los responsables como de los encargados del tratamiento. Entonces, ¿qué nuevos sujetos vamos a encontrar dentro del proyecto de ley? Vamos a encontrar que van a ser sujetos responsables de frente al régimen sancionatorio los clásicos responsables y encargados del tratamiento, pero también entraría la figura del corresponsable, pero no en el sentido que se establece en la circular 3 de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino en el sentido de corresponsables del tratamiento, que deben ser sujetos que conjuntamente decidan sobre los medios y fines del tratamiento. No pueden ser personas que hagan parte de la estructura organizacional del mismo responsable del tratamiento. No tendría sentido porque le estaríamos dando potestad a un sujeto que hace parte de la organización para que luego se pueda llevar los datos personales al decir que también es responsable del tratamiento. Entonces, este no sería el alcance ni la interpretación de la figura de corresponsabilidad que se plantea dentro del proyecto de ley. Y frente al régimen sancionatorio, sí que podrían llegar a ser también susceptibles de investigación y de una posterior sanción los corresponsables en un tratamiento de datos. Tenemos las entidades de certificación y también tenemos los supervisores de códigos de conducta, que son entidades que van a tener sus propias listas de deberes. Las entidades de certificación van a tener que estar refrendadas por el subsistema de calidad de Colombia, para poder emitir certificaciones tanto oficiales de protección de datos como certificaciones a las organizaciones en temas de cumplimiento de normas de derecho blando, pero más que todo enfocadas a la certificación del oficial de protección de datos. Entonces, obviamente estas entidades van a tener una función de vigilar
que a la persona a la que le otorgaron la certificación esté cumpliendo con los parámetros o los criterios que se establecieron para ello, si no puede removerla o debe removerla si una persona que está certificada no está cumpliendo con los criterios inicialmente planteados para haber obtenido esa certificación. De no hacerlo, de no estar pendiente de los sujetos que ella misma certifica, podría ser responsable frente al régimen sancionatorio. Al igual que las supervisoras de códigos de conducta, se plantea dentro del proyecto de ley que los sectores puedan crear códigos de conducta en actividades económicas parecidas para pues tratar de forma o tratar de crear unas reglas que de forma homogénea rijan la actividad económica y los tratamientos que se puedan dar dentro de de la naturaleza de ciertas actividades económicas. Podrían haber códigos de conductas para el sector salud, códigos de conducta para marketing en telecomunicaciones, en plataformas digitales. El cielo es el límite, eso dependerá de los intereses de las empresas y de buscar cuáles son estos códigos de conductas que mejor se adecúan a su actividad económica. Pero la idea no es que los códigos de conducta simplemente funcionen como atenuantes de responsabilidad frente a una eventual investigación en un proceso sancionatorio. No, la idea es que sean un código ético que las empresas siguen y las entidades supervisoras deben vigilar que las empresas que se han adherido al código de conducta lo cumplan. Nuevamente, tienen que de forma transparente compartir con estas entidades que se adhieren cuáles serían los motivos por los cuales se les puede remover del código de conducta. eh, y de no hacerlo, de no cumplir con esta función de vigilancia, también podría ser sujetos responsables frente al régimen sancionatorio. Luego vemos como otro de estos nuevos cambios en el régimen sancionatorio, un cambio en las cuantías y la oportunidad de sancionar los ingresos de los infractores, ¿no? Actualmente tenemos que la ley 1581, en su artículo 23, tiene el tope máximo, son 2.000 salarios mínimos. Todavía no hemos visto que se coloque esta cuantía o esta multa. Lo más alto lo tiene claro hasta el momento que son 1.300 millones de pesos, ¿no? Tenemos otras sanciones de tipo operativo que implican la suspensión de actividades, el cierre temporal de operaciones o cierre inmediato cuando se trata de datos sensibles. Digamos que estas medidas o estas sanciones de tipo operativo permanecen en el proyecto de ley, o sea, se conservan. Lo que cambian son las cuantías. Se aumenta el tope a 4.000 salarios mínimos o se da la opción a la autoridad de control de optar por sancionar hasta el 5% de los ingresos operacionales del infractor en el año fiscal inmediatamente anterior. Y siento yo que esto es una medida disuasoria que podría funcionar mejor que la estrategia de tratar de hacer corresponsables a los administradores societarios. Entonces retomo un poco lo que había dicho al inicio. Entiendo que muchas grandes empresas les sale más redituable simplemente ejercer sus actividades económicas en detrimento de los derechos de protección de datos personales de los ciudadanos y destinar un rubro para pagar las sanciones. Pero no sería lo mismo si eh, se tiene que, como resultado del indebido tratamiento, ellos están generando riqueza, ¿no? Hace parte de sus ingresos estas malas prácticas. Entonces, directamente no se pondría un tope de salarios mínimos, sino que directamente se podrían afectar estas ganancias para desincentivar que este modelo de malas prácticas en el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos sea su modelo de negocio, ¿no? Recibí un comentario, muchos comentarios de que este tipo de sanciones podrían representar un régimen confiscatorio, ¿no? No obstante, no he visto que Google, que Facebook, que Amazon o Microsoft se hayan ido de Europa. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, bueno, quien comenzó con esta perspectiva definitivamente fue el Reglamento General de Protección de Datos y ha sido adoptado por otras legislaciones, Ecuador, Brasil, Chile.
también han adoptado esta medida o de tener un tope de sanciones o afectar directamente las ganancias del infractor. ¿Y a qué me refiero yo con esto? A ver, tenemos, por ejemplo, que Google ha recibido sanciones en Europa de 10 millones de euros, Facebook de 1.200 millones de euros, Amazon de 746 millones de euros, Microsoft de 425 millones de euros. Pero siguen allá. ¿Por qué? Porque el mercado que ellos tienen les da mucho más dinero para pagar este tipo de sanciones. O sea, realmente no se ha acabado ni el mercado, no ha parado la innovación en el sector tecnológico, muy a pesar de estas sanciones, y por el contrario, este tipo de sanciones ha servido para que las empresas adapten sus procesos tecnológicos a mejores prácticas en el tratamiento de los datos personales y digamos que de manera colateral, países como Colombia han sido beneficiados porque vemos funcionalidades incluidas en las plataformas que van un poco más allá de lo que nos ofrece la ley 1581. Entonces, yo creo que realmente el resultado ha sido interesante. Si realmente esto fuera a acabar con el mercado, las empresas se hubieran ido de Europa, no ha sido el caso. Tienen hasta data centers dentro de la Unión Europea porque así se los exige el RGPD. Entonces, se ha demostrado estos últimos 6 años que el enfoque del régimen sancionador que tiene el RGPD no ha sido un obstáculo para el desarrollo del mercado de las empresas. Por otro lado, tenemos nuevas condiciones para la graduación de las sanciones. Creo que esta parte puede ser un poco abrumadora porque se introducen muchísimos más criterios de lo que establecía la ley 1581. Se conservan los criterios que traía la ley 1581, que es la dimensión del daño jurídico, el beneficio que obtuvo el infractor o si hubo beneficio económico para terceros, la reincidencia, la resistencia negativa a colaborar con la autoridad de control, la renuencia en cumplir las instrucciones impartidas o el reconocimiento que haga el infractor en medio, antes del cierre de la investigación. Se introducen otras condiciones como tener en cuenta los derechos, si los datos son de menores de edad, porque esto es algo que no se había contemplado en la dimensión de la infracción, o también incluso la propia culpa que haya podido tener el titular en la comisión de la infracción, ¿no? Entonces vamos a tener una ventana un poco mayor de condiciones que permiten graduar, ya sea para atenuar o agravar la imposición de la sanción por parte de la Autoridad de Protección de Datos. Y por último, diría que en el proyecto de ley se trata de hacer una transición con un enfoque pedagógico, ¿no? La idea no es que el régimen sancionatorio entre en funcionamiento inmediatamente, que lo hace o que entra en vigencia también el proyecto de ley, porque esto puede ser un poco abrumador para las empresas, pero sí que haya un proceso de entendimiento y de adopción de cómo irían funcionando estas nuevas sanciones. Por eso, específicamente, en el artículo 68 del proyecto de ley, se establece que se sigan imponiendo por un tiempo las sanciones que establece la ley 1581 en cuanto a cuantías, pero que de forma simultánea se calcule cómo sería la sanción en este nuevo régimen para darle una idea a los sujetos obligados de cómo cambiarían las reglas del juego y cómo deben adaptar sus procesos para de pronto no ser merecedores de sanciones que pueden llegar a ser un poco más cuantiosas porque se aumentó el tope, ya sean salarios mínimos o porque se puede afectar sus ganancias. Entonces, la idea es que el cambio sea gradual, sea un cambio transparente, que se indique en cada caso la infracción y la sanción correspondiente con respecto al nuevo régimen sancionatorio que se ha aprobado por el Congreso, ¿no? Y ahora pasamos a un tema que es muy importante y es cómo se va a asegurar que el sector público cumpla la normativa de protección de datos, porque sabemos que esto es una de las grandes debilidades que tenemos hoy en día, el panorama de ahora es es bastante desolador, ¿no? Por parte del sector público en cuanto a cómo lo podemos comprometer o exigir que cumplan las normativas de protección de datos. Entonces, les comento que el proyecto de ley tiene varios elementos para
no solamente asignar o ampliar un poco esta potestad sancionadora y no que quede focalizada en la Superintendencia de Industria y Comercio, sino también otros elementos de cumplimiento para asegurar que el sector público cumpla con la normativa de protección de datos. Entonces, en primer lugar, tenemos que el artículo 68 del proyecto de ley entrega un periodo de 18 meses, es un poco más directa la delegación de la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación. Por lo menos tenemos ahora que en el artículo 23 de la Ley 1581 se dice que cuando el infractor es una entidad del sector público, la investigación, o sea, la superintendencia puede adelantar la investigación, pero debe delegarla a la Procuraduría General de la Nación. Ya sabemos que la Procuraduría General de la Nación no ha hecho nada y encima se ha simplemente quitado de encima la responsabilidad de tener que investigar o sancionar en la materia, ¿no? Lo que encontramos es que se le dan 18 meses para que bien delegue en una Procuraduría delegada existente las funciones o cree una Procuraduría que esté obligada a llevar las funciones de protección de datos. O sea, que debe ya directamente se le obliga a crear una estructura interna que le permita vigilar a los funcionarios públicos que incumplen las leyes de protección de datos. Luego tenemos que para la rama judicial, en el artículo 54, se asigna a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura funciones de promoción y difusión de la normativa de protección de datos, y a la Sala Disciplinaria se le encarga de investigar y sancionar a la conducta de funcionarios judiciales por el incumplimiento de la normativa de protección de datos. Luego tenemos también que para temas de promoción en general en el sector público se le han dado estas atribuciones al Departamento Administrativo de la Función Pública, que puede trabajar junto con la Autoridad de Protección de Datos para ayudar a la difusión de la normativa de protección de datos y, bueno, crear entrenamientos, guías, directrices para ayudar al sector público a cumplir con sus obligaciones en materia de protección de datos. Y por último, encontramos en el RAT, en el Registro de Actividades del Tratamiento, que debe ser accesible por medios electrónicos y debe ser, el sector público debe publicarlos en sus páginas web. Esto no es lo mismo para el sector privado, pero es una obligación que definitivamente obligaría a las entidades públicas a revisar cómo están en materias de protección de datos. ¿Por qué? Porque el RAD es una de las mejores herramientas que permiten a las organizaciones revisar cómo está su nivel de cumplimiento y porque para elaborar un RAD, o sea, para elaborar un registro de actividades del tratamiento, se debe contrastar con los sistemas de gestión de datos personales que hayan sido adoptados por la organización, porque el RAD es una consecuencia de tener una gobernanza de datos personales en una entidad. O sea, uno primero no va al RAD, primero va que las organizaciones se adapten en materia de protección de datos personales y una vez hagan esa adaptación es que pueden elaborar un RAD. Entonces, esto es una estrategia muy buena para obligar al sector público a que definitivamente implanten sistemas de gestión de datos personales en sus procesos. Luego tenemos esta pregunta que ¿podría un sujeto ser sancionado y luego tener que pagar una indemnización? Esto contemplando que el proyecto de ley trae la posibilidad de que los titulares puedan pedir indemnización por indebido tratamiento de datos personales, ¿no? La respuesta corta es que sí, no son excluyentes, o sea, no quiere decir que un sujeto que haya sido sancionado posteriormente, un titular no pueda pedir indemnización, pero digamos que una figura no depende de la otra porque son acciones completamente diferentes. Hay que aclarar que la indemnización no tiene una vocación sancionatoria, sino resarcitoria, ¿verdad? Y la instancia en la que se invoca la indemnización es muy diferente porque ya no es una instancia administrativa, sino una instancia judicial. Y entonces esto implica otro tipo de instituciones jurídicas que vienen a jugar, em, ya sea en favor o en contra del infractor. Puede pasar que, por ejemplo,
caduque la acción del Estado para sancionar a un infractor. Pero esto no es óbice para que el titular luego pueda pedir indemnización porque el indebido tratamiento sigue causándole daños y perjuicios. Entonces, no se depende de una sanción para poder pedir una indemnización y al mismo tiempo un titular sin necesidad de realizar una queja ni realizar un procedimiento administrativo directamente puede solicitar la indemnización para resarcir daños y perjuicios que hayan sido causados por indebido tratamiento de datos personales. Entonces son acciones que tienen naturalezas completamente distintas y no dependen una de la otra. Y finalmente, yo los quiero dejar a ustedes con las siguientes reflexiones. Yo quisiera invitar a las organizaciones en general a que comiencen a pensar en un diferente modelo de negocio. Es decir, no solamente hay que enfocarse en la generación de ingresos, que obviamente es muy importante para garantizar la existencia de una empresa, pero sino también en la generación de confianza. O sea, el tratamiento de los datos personales se vuelve cada vez más relevante con el surgimiento de tecnologías emergentes que intervienen en la vida de nosotros como titulares de datos. Y la reputación y la confianza valdrán muchísimo más de lo que las empresas creen, porque será una característica muy importante al momento de elegir un producto o servicio. Eh, Definitivamente, tener una buena reputación como una organización que nunca ha sido fichada, nunca ha sido sancionada, hace que sus servicios o sus productos sean más atractivos para los titulares de datos personales. Lo que nos lleva a la siguiente reflexión. Lo malo no está en la multa en sí, porque bueno, sí, la multa puede representar un detrimento patrimonial, pero si no, lo más lesivo es el daño reputacional. Y esto pues va en mucha consonancia con lo que les acabo de manifestar, y es que los titulares a veces no les importa tanto la cuantía de la sanción, porque finalmente ellos no se benefician de la sanción que se les imponen a las organizaciones, pero sí el saber que la empresa con la que tenían una relación estaba haciendo un indebido tratamiento de sus datos personales y eso puede causar la ruptura de muchas relaciones comerciales. Entonces, definitivamente hay que preocuparse muchísimo más por la reputación y por la generación de confianza de cara al consumidor final. Y por último, muchas de estas multas en materia de protección de datos se pueden alejar con debida diligencia, con definitivamente una práctica activa de la responsabilidad demostrada o la accountability, ¿no? No quiero decir con esto que la probabilidad de que no se sancione por tener un sistema de protección de datos sea cero o que los sistemas de gestión sean infalibles, pero que sí hay muchísimas multas que se deben a falta de adopción de buenas prácticas por parte de las organizaciones y a falta de entrenamiento del personal. Un ejemplo muy recurrente es el envío del correo sin copia oculta. Eso es una brecha de seguridad en definitiva, dependiendo del tipo de datos que se envíe por el correo electrónico, puede ser de alto riesgo la brecha, pero se puede prevenir con entrenamiento del personal, ¿no? Haciendo hincapié, recordándoles que deben usar la copia oculta para evitar que los correos lleguen a destinatarios no deseados. Entonces, con esto concluyo la ponencia del día de hoy. No sé si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat. eh, y bueno, los dejo con mi compañera Sara. Nicole, como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido realmente bastante didáctica y nos ha aclarado muchas dudas que teníamos referente a este nuevo proyecto de ley. Les animo a todos, si quieren participar, pueden poner las preguntas en el chat y yo las leeré. Por mi parte, quería hacerte dos preguntas, ¿vale? Tú hablabas sobre la corresponsabilidad y claro, todas las personas del sector y más los que estamos aquí reunidos sabemos pues esa circular 3 del 2024 que ha tenido tanto revuelo y de la que en muchos casos se ha criticado tanto y otras personas han sido unos grandes defensores
pues queríamos que nos ilustraras en qué punto, si hay algún punto de conexión entre esta circular y el proyecto de ley, o realmente si hay un alejamiento total en la postura del proyecto de ley y esta circular. O sea, si entrara el proyecto de ley, que fuera ley en este momento, ¿qué pasaría con esa circular? O sea, lo que trae esta circular, ¿se puede armonizar de alguna forma o no? Y bueno, y aprovechando, te voy a lanzar otra pregunta y así ya dejo a las personas que asistieron que vayan pensando sus preguntas. Referente a lo de la Procuraduría, tú nos comentabas que este nuevo proyecto de ley, bueno, hay un artículo que he tenido la oportunidad de leerlo mientras tú das la ponencia, el artículo 68, hablaba sobre la creación como de una delegatura dentro de la Procuraduría o si no asignar estas nuevas funciones a una ya existente. Entonces, ¿qué es lo que anima a que se den, a que el proyecto de ley incluya esto? Eh, que en este momento no existe nadie dentro de la Procuraduría que se haya hecho cargo de esto o que por otro lado, aún estando que haya alguien asignado, realmente no ha cumplido con sus funciones. Entonces, esas dos preguntas, muchísimas gracias y les animo a todos los que están aquí que hagan sus preguntas en el chat y ya las leo. Muchas gracias. Vale, bueno, en primer lugar, con respecto a, de pronto, si es posible armonizar la corresponsabilidad que nos ofrece la circular externa número 3 del 2024, que salió en agosto, con respecto a cómo se plantea la corresponsabilidad en el proyecto de ley, yo creo que no, que se van a alejar mucho. Eh, como lo había, como lo había planteado al inicio, o por lo menos lo que a mí me indica, esta estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio se debe a, o es el reflejo de esta pérdida de capacidad disuasoria que está teniendo el régimen sancionatorio de la Ley 1581. Como lo había planteado, muchas empresas tienen en sus prácticas de negocio el indebido tratamiento, lo tienen completamente previsto y simplemente es más fácil destinar un rubro y estas son decisiones que se toman en las altas esferas corporativas. Así que de pronto en ese sentido se entiende un poco eh, la, eh, el planteamiento de la corresponsabilidad en la circular. No quiere decir que sea un concepto con el que me encuentre de acuerdo, porque es un concepto que desvirtúa la corresponsabilidad en materia de protección de datos, porque en materia de protección de datos tiene un sentido muy distinto y el proyecto de ley la maneja de forma clara. Lo voy a abrir. Voy a buscar el artículo para que ustedes lo vean. Déjenme, les comparto la pantalla, permítanme. Tenemos acá el proyecto de ley y observamos que en el artículo 31 se establecen los corresponsables del tratamiento. ¿Qué pasa? Que en materia de protección de datos, los corresponsables del tratamiento son responsables que de manera conjunta determinan los fines y medios del tratamiento. Entonces, ¿qué se ha de pronto teorizado con respecto a la corresponsabilidad? Que no puede ser corresponsable alguien que haga parte de la planta de la organización. Vamos a ponerlo de formas más sencillas. El responsable de tratamiento generalmente representa una organización, una empresa. Podemos eh, decir constructores y asociados. Y constructores y asociados tiene una planta de personal, tiene una alta esfera de decisión, que puede ser la alta gerencia, luego vienen mandos medios y luego vienen los trabajadores. ¿Qué sucede? Que nosotros no podemos hacer corresponsables a las altas esferas de decisión que hacen parte de la estructura de funcionamiento de un responsable del tratamiento. Esta no es la visión ni la interpretación que se tiene, porque luego si le damos este nivel de responsabilidad a las altas esferas, también estamos diciendo que estas personas se pueden llevar los datos de una organización. O sea, estamos dándole ese nivel de alcance. No sé si queremos ir hacia allá. Sería un poco peligroso para las organizaciones porque podría incluso poner en riesgo su know-how. Tenemos que, de todos modos, si bien muchas de las altas esferas deciden el destino de las decisiones de negocios de las organizaciones, también tienen que regularse
por acuerdos de confidencialidad en los que ellos no se pueden llevar los datos de una organización. Entonces, yo creo que ese no sería el camino correcto. Creo que es el síntoma de un régimen sancionatorio que está perdiendo la capacidad de disuadir. Y por ello, considero que es importante no solo delimitar la figura del corresponsable del tratamiento dentro del proyecto de ley y asimismo que pueda enfrentar sanciones en una eventual investigación por indebido tratamiento de datos personales, sino que también considero que el poder cambiar la forma o la cuantía como se calcula la sanción puede hacer que el régimen sancionatorio vuelva a tener este protagonismo o esta capacidad de disuadir a las empresas. Pero bueno, como les dije al final, la idea no es causar temor, sino que las mismas organizaciones cambien de mentalidad y no solamente se preocupen por generar ingresos, sino generar confianza de cara a los titulares de los datos personales, que son pues también sus consumidores finales. Y con respecto a lo segundo que me planteas de la Procuraduría, el panorama actual, como lo dije antes, es muy desolador, porque la Procuraduría ha manifestado que pues que actualmente ellos no están asumiendo de ninguna forma las funciones de la ley 1581. Creo que poco o nada han hecho en estos más de 10 años que lleva la ley 1581 en vigencia. Eh, Sacaron una resolución que derogó otra resolución que había delegado esas funciones en una procuraduría delegada y simplemente dijeron que eso estaba en manos de la superintendencia. ¿Por qué tratamos de hacer más vinculante, dándole no solamente un tiempo perentorio a la Procuraduría para que ya sea que delegue de acuerdo a la estructura y a las funciones que tienen sus Procuradurías delegadas, las funciones de protección, de vigilancia y de control en materia de protección de datos, o cree una Procuraduría delegada? Le damos un tiempo perentorio para que no puedan escapar a la asunción de la responsabilidad y porque sigue siendo la Procuraduría una entidad atractiva para asumir los temas de vigilancia y control en el tema de protección de datos, por lo que ya les había planteado antes. La Superintendencia de Industria y Comercio, si bien es una entidad técnica que tiene cierto nivel de autonomía, no deja de ser una entidad que pertenece a la rama ejecutiva y eso limita sus competencias para sancionar otras entidades del poder público. En cambio, la Procuraduría General de la Nación es una entidad, es un organismo completamente independiente y autónomo que no depende de ninguna de las ramas del poder público. Por eso sigue siendo un organismo atractivo para asumir esta tarea de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos en la función pública. Y pues se le exige que definitivamente dentro de 18 meses sí o sí tenga que crear la estructura dentro de la organización para que alguien asuma estas tareas y que ya no nos saque este tipo de resoluciones diciendo que no asumen la responsabilidad en materia de protección de datos. No sé si esto Eh, contesta tus preguntas, Sara. Perfecto, Nikki. Bueno, otra pregunta por parte de Doni, Mauricio. Dice, hola Nikki, un gusto saludarte. Algunas universidades españolas, particularmente entre paréntesis, ya certifican en Colombia maestrías en protección de datos personales. Estas certificaciones aplican para ejercicio del oficial de protección de datos en Colombia conforme al proyecto de ley a las entidades de certificación mencionadas. Un abrazo. Vale. Bueno, Dani, ahí, aquí por un lado está como el refrendamiento de competencias académicas y es muy diferente a tener una certificación. Por ejemplo, eh, en España puedes estudiar máster de protección de datos en diferentes universidades, pero no necesariamente esto te va a hacer oficial de protección de datos. Entonces, ¿a qué voy? Estos mecanismos de certificación que establece el proyecto de ley tienen que tener un respaldo detrás, porque estas certificaciones tienen que estar encaminadas a, a establecer criterios que permitan
saber el grado de competencia que tiene esta persona que va a obtener certificación y tiene que ser unas certificaciones de diseño especial, o sea, tienen que ser diseñadas por personas que sepan de protección de datos, que tengan prácticas en el sector, porque si no cualquiera podría certificar. Y podría pasar que de pronto la calidad de profesionales enfocados a la privacidad no sea tan buena, porque realmente para formarse en una institución privada, lo único que a veces hay que tener es el dinero. Y pues luego obtienes tu título, haces toda tu calificación académica, pero a veces no necesariamente eso refleja un nivel de competencia por parte del profesional. La idea de esta certificación es como un mecanismo que ayuden a las empresas a demostrar cumplimiento, es que estén focalizadas en protección de datos y que las entidades certificadoras también a su vez hayan sido evaluadas, ¿no? Que no cualquiera pueda admitir estas certificaciones. Por lo menos en el caso de Europa, los oficiales de protección de datos, no, un máster de protección de datos no te certifica como oficial de protección de datos. Además, tienes que hacer un examen. Y las entidades de protección, de las autoridades de control, perdón, conservan un listado de estos oficiales de protección de datos, están registrados. O sea, tiene como un alcance mayor esa certificación de oficial de protección de datos. Entonces, de pronto sí, pondría una carga adicional sobre nosotros los profesionales de la privacidad, pero definitivamente también le aseguraría a las organizaciones que contraten un oficial de protección de datos que están obteniendo los servicios de un profesional que es idóneo para su cargo, ¿no? Porque es lo ideal cuando se trata de buscar un oficial de protección de datos dentro de una organización. Entonces, no será equivalente el tener un título universitario al tener una certificación, porque las entidades certificadoras van a tener que obtener una certificación de un organismo del subsistema de calidad de Colombia o incluso la misma autoridad de control certifique que estas entidades pueden emitir certificaciones, porque a su vez ellos también van a tener que ejercer una función fiscalizadora de esas certificaciones que emiten, porque eso también a ellos les va a generar unos deberes dentro del régimen de protección de datos que de no cumplirlos los podría hacer responsables frente al régimen sancionatorio. Espero haber respondido tu pregunta. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, a ver, voy a mirar si hay alguna otra que esté en el chat, que no la haya visto. Estoy viendo en el chat común. No hay ninguna otra pregunta. Terminamos justo a la hora que nos hemos propuesto, en punto. Falta un minuto. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias, Nicole. Ha sido maravillosa tu ponencia. Vamos a subirla al canal de YouTube para los que puedan consultar todas las ponencias que hemos hecho. Están invitados. El jueves va a haber otra ponencia a esta misma hora. Ya enviaremos los temas que nos quedan. Tenemos aquí en adelante varias ponencias, la de la próxima semana, salvo que Nicole o Iván, que está presente, me corrigen. El 21 de noviembre va Iván Marrugo con la inclusión de oficial de protección de datos en el nuevo proyecto de ley, aspectos claves y beneficiosos. Creo que va muy acorde con la pregunta que ha hecho Doni, hablar de lo que es el delegado de protección de datos, las funciones, y claro, ha sido un artículo que ha dado mucho de qué hablar. El proyecto de ley anterior pues hizo mucha polémica por aquello que se exigía que fuera una persona conocedora de aspectos jurídicos. Entonces vamos a aclarar todas estas dudas, así que los esperamos la próxima semana. Y los que puedan difundir estos webinars, ya que es importante que la sociedad en general sepa de estos espacios de formación, porque si no conocemos lo que se está cursando en el Congreso en este momento, si no conocemos la magnitud de lo que se está negociando, si no sabemos sobre nuestros derechos, pues difícilmente vamos a poder defenderlos. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien.